Hola, buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Javier Ramírez y a continuación les voy a estar explicando mi implementación del laboratorio 1 de la clase de Construcción y Compiladores 2023. Bueno, para esta entrega se tenía planeado hacer la tabla de símbolos y las reglas de inferencia. Por motivos de tiempo no se pudo hacer lo de las reglas de inferencia, pero sí se pudo eh, crear una tabla de símbolos bastante robusta que se estará utilizando para posteriores implementaciones del proyecto. Bueno, la tabla de símbolos consiste en una lista de datos tipo entry y que esta entry sirve para guardar información de los tokens que vaya reconociendo el parser. Entre algunas de sus características que se guardan son el nombre, el tipo, que el tipo puede ser de tipo clase, función, variable o argumento, dependiendo de qué sea el token. La superclase, es decir, de, de qué tipo es el argumento o el token. El scope, que sirve para determinar en qué contexto se encuentra el token, la línea en donde se detectó y su valor. Como se puede ver acá, aquí se agregan algunas de las clases como predefinidas, que son las de object, io, eh, int, booleano y string, además de sus funciones respectivas. Por ejemplo, para object se implementó la función de abort, la type name, copy y así sucesivamente. También se hizo como una función para verificar, o más bien buscar, los tokens que se encuentran dentro de la tabla de símbolos, independientemente del contexto, de su nombre, de su tipo o de su valor. Como se puede ver acá, un token se puede encontrar por medio de su nombre, su tipo, la superclase de la que es y su contexto. Esto se estará demostrando más adelante. Para explicar cómo es que funciona la lógica y cómo es que se guardan los tokens, se utilizó la clase visitor que genera ante el R al momento de crear de parsear la gramática y se le está haciendo override a las funciones que provee este visitor. Voy a explicar de manera resumida cada una. En este caso, se está guardando la clase, la- los tokens de tipo clase, que como se puede ver aquí, siempre siempre tiene un nombre y una clase de la que hereda, y si no hereda de ninguna clase, entonces se hereda de la clase object, como lo especifica Apple. En este caso es lo que se está haciendo aquí, se está verificando si está heredando de una clase, y si no, se está heredando todas las funciones de la clase objeto. Eh, Adicional a esto, también aquí se toma en cuenta la herencia por parte de la clase. Se están heredando todas las variables y funciones de la clase que está heredando. También se verifica si la clase no está siendo definida como alguna de las clases reservadas y también la, eh, si la clase main, que existe una clase main porque así también lo especifica ya, de que tiene que haber una clase main y dentro de la clase main tiene que haber una función main. Eh, También se verifica, por ejemplo, aquí se estaban añadiendo las funciones a la tabla de símbolos. Esto se hace por medio de verificar el siguiente token. Por ejemplo, que aquí como está definido en la gramática, si el siguiente token es paréntesis abierto, entonces significa que es una función, y de lo contrario, entonces es una variable de la clase. Se está haciendo aquí el respectivo análisis de si la clase eh, de si la función ya fue definida anteriormente, y se está agregando aquí el contexto, aquí se está agregando si es función y aquí se está agregando si es variable. Lo mismo pasa para los argumentos de una función, como se puede ver aquí. Esto formal identifica si un token es argumento de una función, entonces se le está agregando a la tabla de símbolos
con su tipo argumento. Y para el caso de la expresión, como esto sí involucra bastantes reglas semánticas, solo se logró identificar, al momento, hasta el momento no se logró implementar toda la lógica de de las operaciones, pero sí se guardó, por ejemplo, en el caso de que se esté haciendo una referencia a una variable o a una función dentro de una función. Aquí también se le hace el orden de precedencia. Se verifica primero si la variable, si es una variable, entonces se identifica si ya está definida dentro de la clase, perdón, dentro de la función, y en caso de no estarlo, entonces se verifica dentro de la clase. Esto por también el orden de precedencia que indica ya. Y también se está agregando las funciones que encuentre, además de agregar las variables en caso de que pues, se esté definiendo una variable dentro de una función. Eh, Voy a proceder entonces a mostrar cómo es que funciona este programa. Aquí, perdón. Eh, entonces, este es el archivo que se va a estar parseando, que como se puede ver, pues no tiene ningún error, entonces lo debería compilar sin ningún problema. Y como se ve, pues sí generó el árbol y también generó la tabla de símbolos. Como se puede ver, por ejemplo, aquí guardó la clase A, tipo clase, que está heredando de la clase objeto, porque no se especificó de qué clase se está heredando. Está heredando de la clase objeto sus métodos. Y, por ejemplo, aquí están las variables que se definieron, el tipo variable, tipo int, el scope en A, la, la, la función de suma, que es tipo función, que es de tipo int, y su scope en A también. Em, para caso de estos argumentos, es donde se puede apreciar bien este tipo de scope, porque, por ejemplo, estas CTK son argumentos de la función sum, y en el scope se muestra entonces de que la Z y la K, en este caso, son los tokens de la clase A, función sum. Por ejemplo, en este caso de la función mult, se puede ver de que también están definidas Z y K, pero en este caso sí se pueden diferenciar de esta otra función, porque así lo especifica el scope. Son de diferentes scopes, entonces así es como se identifican. La clase B, entonces, por ejemplo, esta heredada de la clase A, en teoría está heredando todas sus funciones y sus variables. Entonces, como se puede ver acá, también está heredando de la clase objeto porque como la clase A está heredando a su vez de la clase objeto, entonces también hace lo mismo B. Tiene las variables X y Y, que también, como se ve aquí, no se especificaron en ningún momento, pero como está haciendo herencia, entonces sí se los asigna a B también. Y también está la Z, que sí se especificó aquí, y la función de MySum. Lo mismo sucede para la clase main, lo único que cambia aquí es de que, por ejemplo, esta función de outstring, como la clase main está heredando de la clase io, entonces sí puede hacer uso de esta función. De lo contrario, no se podría o estaría tirando algún tipo de error. Entonces ahora voy a mostrar eh, que que la tabla ya reconoce este tipo de errores. Para empezar, voy a heredar aquí alguna clase que no exista, por ejemplo, D. Yo compilo esto otra vez. Sí, aquí me sale que la clase D en la línea 1 todavía no se definía. Si yo ahora intento declarar nuevamente una función, pero una variable, entonces esto también me va a tirar error. Y precisamente me tiró de que la X en la línea 4 ya está definida. Y aquí no indica, pero
se puede ver de que ya está definida en la clase 2, en la línea 2, perdón. Lo mismo sucede para las funciones que se repitan. Por ejemplo, en este caso voy a intentar declarar otra vez la función suma y me tiró que en la línea 9 la clase suma ya está definida. Y por ejemplo, como estaba explicando anteriormente, de que si main no estuviera agregando de la clase IO, no podría hacer uso de esta función, entonces voy a quitar la herencia de IO en main y, sí, precisamente saca de que la función en la 34, línea 34, no ha sido definida. También, por ejemplo, ya verifica si existe la clase main dentro del programa. Y aquí me saca de que la clase main no ha sido definida y que por consiguiente su función main tampoco ha sido definida. También si yo especifico aquí otra, otra función que no sea main, también saca de que la función no ha sido definida. Em, Otra cosa que quería mostrar era que esta tabla de símbolos también ya puede recuperar o buscar símbolos dentro de la misma sin mayor dificultad. Por ejemplo, en este caso voy a hacer o voy a obtener todos los tokens que estén definidos dentro del contexto de main o de main.main, que en este caso sería pues todos estos de acá. Entonces voy a mostrar. Y como se ve aquí, entonces sí se puede ver que está sacando main, las funciones de IO, que son estas cuatro de acá, el token X, la función main y las variables f y l definidas en el let. Eso sería todo. Muchas gracias.